¿Alguien necesita el librito de los estudios? ¿Todos tienen? ¿Te falta a ti también? Que no estaba. ¿Qué más? Una, dos. ¿Alguien más? El librito es para aquellos que les va bien estar apuntando algo mientras escuchan, para mantenerse despiertos o para concentrarse mejor. Hay algunos que no les gusta, ¿sí? Entonces, básicamente, no hay espacios para rellenar, pero puedes rellenar si pone primera frase o primera parte, puedes poner la frase que pone en la pantalla, o tus propios apuntes, o puedes ir por libre, ¿sí? Esa es la idea. Leemos juntos el pasaje que estamos examinando, segunda de Timoteo, capítulo 2, 11 al 13. Leemos juntos, ¿sí? ¿Listos? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y durante las comidas y así oí a alguien preguntar, ¿y qué quiere decir esa frase de esta? Si le negaremos, Él también nos negará. Mañana por la tarde hablaremos de esa. Sí, no, de hecho será por la mañana, ¿sí? Esa es la tercera. Pero buena pregunta, ¿sí? Ese tipo de conversaciones que hemos estado teniendo son muy buenas. No sé, creo que he pasado por lo menos 3 horas y media hablando hoy sobre todos estos temas. Plantearos algo primero. Preguntas muy fáciles. A ver, si jamás comes nada, ¿qué te pasará? Jamás miras. Si saltas de un avión en pleno vuelo sin paracaídas, ¿qué pasará? Muy difícil la pregunta, ¿verdad? Esto es de nivel muy alto. Si te pegas fuerte con un palo, te haces daño. Si metes tu mano en fuego, te quemas. ¿Quién ha establecido esto? ¿Cómo lo sabíais? ¿Cómo es que todos decíais lo mismo como respuesta? ¿Cómo lo sabéis? Porque es así, ¿verdad? Las cosas son así. A ver si algunos podéis completar estas frases. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Eso es así. Y Dios lo cumple según su fidelidad. Da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿Quién no tiene una pizquita de soberbia? O un muchito. Sí. Todo que el hombre sembrare, eso también segará, porque lo tenéis memorizado, ¿no? Algunos, sí. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿A qué se refiere? ¿A la congregación de los santos, metiendo cizaña? ¿O destruyendo su propio cuerpo, que es el templo de Dios? Quizás las dos cosas. Pero ¿verdad que tiene dos vertientes la fidelidad? Y Dios la guarda celosamente. Usaste la palabra gloria, charlando conmigo, Jordi. Su gloria es su carácter, no es un brillo solamente, es su carácter, su reputación y su palabra dada. Eso es su gloria, ¿sí? Su paciencia, su magnanimidad, su justicia, su ira. Dios lo protege, Dios lo tiene
bajo... Lo protege, no puede protegerlo más. Uno más. Este no lo conocemos tan bien. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu viviréis. ¿Sí? Contexto Romanos capítulo 8. Está diciendo lo mismo, tiene las dos vertientes. ¿Y está hablando a personas que no han creído en Jesús como su Salvador? No, está hablando a creyentes. Y nos olvidamos de que Dios es celoso por su fidelidad, por las dos cosas. Y me gustaría la próxima vez que cantemos alguna canción que es el grande es tu fidelidad, que pensemos, ¿sí? Dios es fiel, pero Dios es fiel, se acerca. ¿A quién? A los humildes, da gracia a los humildes. Y eso está visto en Isaías 57, como está, lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios es igual, siempre. ¿Sí? Eso tenía el tintero de esta mañana. El otro lado de la página que no había girado y lo había dejado ahí. Y otra cosa que lo dejé sin decir. La pregunta es, con todas estas frases que vamos a estar mirando, hoy solo miraremos uno, por la mañana dos, y por la tarde veremos la última, ¿vale? Con la coletilla final. ¿Qué es lo que tú te juegas en tu comprensión y tu vivencia de todo esto? ¿Qué es lo que tú te juegas? ¿Hay algo en juego para ti y para mí, a nivel corporativo y a nivel individual? ¿O la vida es así, y si yo peco o si yo obedezco, es porque Dios ha querido, ha sido la voluntad de Dios? ¿O realmente es una decisión que nosotros delante de Dios tomamos y que Dios nos va a premiar o no? O vamos a sentir vergüenza, pero eso es para otra de las frases, ¿sí? Y yo quiero proponeros y aseverar de que tenemos mucho en juego con todo lo que explican estas frases. Y que lo que se llama la vida cristiana, yo digo, en mi vida cristiana, yo digo, pero es que tienes otra, ¿no? O lo hemos compartimentalizado de que, bueno, en mi vida cristiana, ¿no? Pero ahora no toca, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo, ¿no? Decimos, pues entonces, ¿qué nos jugamos cuando vivimos conforme a la carne y no conforme al Espíritu? ¿Qué es lo que nos jugamos? Y creo yo que nos jugamos mucho, ¿sí? Que Dios está a nuestro favor, que Dios nos equipa y que Dios nos da todo para que podamos vivir y batallar la batalla espiritual. Es inamovible porque nos dice que nos ha bendecido en Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Toda bendición. Así que, por favor, voy a ser duro aquí, pero no es mi intención, porque todos usamos esa expresión, que el Señor te bendiga. Y yo digo, pero ¿cuánto más me puedes bendecir el Señor si estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Qué me estás deseando? ¿Un coche más grande? ¿Sí? ¿Salud y larga vida? Bueno, está muy bien, pero que yo comprenda lo que vamos a estar hablando un poquito más después de examinar la frase, es que yo pueda crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso no es algo místico, es una cosa basada en las promesas de Dios y Él es fiel hacia ellas. Y la gracia del Señor es una gracia. ¿Entendéis el concepto de la gracia? Un rey que da una gracia, ¿sí? ¿Cuál es la gracia que se nos ha dado y que nosotros tenemos que darnos cuenta de qué está en juego el que yo comprenda, asuma y viva según la gracia que se me ha sido entregada en Cristo Jesús? Capaz que empezaría a pensar de otra manera y vivir de otra manera ahora en base a lo que viene después, ¿sí? Vamos a examinar estas dos frases. Uno empieza con sí y la otra empieza con también. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Os voy a hacer pensar, os va a hacer daño, ¿sí?
A ver si tengo que encender esto o no. Sí, porque las niñas estaban siguiendo mi cursor. A ver, sí, aquí está. Vamos a ver, lo tengo bien, no lo tengo bien. Vale, pues estaba en la equivocada. Ahí vamos. Así. Es que estoy yendo al revés. Estoy apretando para arriba y es al revés. Vale, pues ahora tenemos que hacer todo esto. No sé cómo diseñaron esto al revés. Con el botón para abajo para adelantar. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay que entender el castellano que leemos, ¿vale? Hay que entender qué es lo que está diciendo. Si somos muertos, ¿tú hablas así? ¿Tú sos muerto? Bueno, quizás el argentino o el uruguayo sí, ¿no? Si somos muertos con Él, a ver, ¿quién es Él? Respuesta clásica de escuela dominical, Jesús, ¿vale? Somos muertos, a ver, yo diría estamos muertos, ¿sí? ¿Sí? También se podría traducir si hemos muerto con Él, también no estaría mal, algunas traducciones ponen si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Bueno, ¿estás muerto? ¿Estás muerta tú ahora mismo? Esto es una pregunta trampa. ¿Estás muerta tú ahora? Ahora que os he dicho que es una pregunta trampa, pues ya, a mí me gusta hacer las preguntas trampa. ¿Estás viva o vivo hoy? Me estáis confundiendo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Este es un problema de vocabulario rico, el vocabulario rico de las Escrituras, en el cual usa la palabra vivo y muerto en muchas maneras diferentes, ¿sí? Y hay confusión, y hay discusión y argumentación entre teólogos sobre este tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué no miramos algunos versículos y nos peleamos un rato? A ver si nos aclaramos del significado, primero de muerto, de muerte, y después de vivo, ¿sí? A ver si estamos todos más o menos en la misma, ¿sí? Página, como decimos en inglés. Bien, pues empezamos con Génesis. La frase es, si somos muertos con Él. Me tenéis que decir si es el mismo tipo de muerte en esta frase de arriba que el significado, si el significado del versículo arriba es el mismo para la muerte que el que está debajo, si somos muertos con Él. A ver, decidme, ciertamente morirás. ¿Es una muerte? De todo, ¿verdad? De todo. Física, espiritual, empezaron a morir físicamente. ¿Qué quiere decir muerte? Una separación, una desconexión de la fuente de vida. ¿Sí? Bien. Fueron todos los días de Adán entre 990 y 30 años y murió. ¿Físico? ¿Es igual que este? No. Bueno. Tu hermano era muerto y ha revivido. ¿Alguien sabe el contexto de este? El hijo pródigo, ¿vale? Que no es realmente pródigo, sino el hijo rebelde. Pero bueno, el pródigo es el que regala. Tu hermano era muerto y ha revivido. ¿Es lo mismo que si somos muertos con él? ¿No? ¿Sí? No. Tu hermano era muerto y ha revivido. O sea, resucitó de entre los muertos, físicamente. No. ¿Era un muerto espiritual? ¿No era el hijo pródigo que volvió después de haber estado lejos de su papá? ¿No? Vale, estaba separado, ¿verdad? Estaba separado y es una expresión oriental y de vez en cuando lo usamos aquí también. Un padre dice, tú estás muerto para mí. ¿Sí? ¿Sí? Tú estás muerto para mí. ¿Está muerto físicamente? No, está lejos. No hay amistad, comunión, cercanía, ¿verdad?
¿sí? Entonces, hay mucha riqueza en cuanto a la palabra muerto, y después miraremos el vivo, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿sí? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Esté muerto? Pensando. A ver, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Este podría ser un poco ambiguo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Creéis que está hablando de la resurrección física? ¿Sí? Bueno, y todo aquel que vive y cree en mí, no, y ahí hay en griego es doble negativo, el más fuerte que puede haber, que es el humé, jamás morirá para la eternidad, para siempre, ¿sí? ¿Crees esto? ¿No morirás? ¿No morirá? ¿No? ¿Qué es este tipo de muerte? Bueno, por lo menos separación de Dios, de alguna forma, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿puede haber algo de resurrección aquí? Física que ha resucitado, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección. Podría ser, ¿sí? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si somos muertos con Él, ¿esta es la misma muerte? No. ¿No? ¿Vale? Separados de la fuente de vida que es Dios, y esto afectó a toda la humanidad, ¿no? El pecado de Adán afectó a todos nosotros y todos pecamos, ¿sí? Y todos estamos sujetos a corrupción. Y si tienes más de 20, 21 años, ya empiezas a morir literalmente, que no te renuevas como antes, ¿sí? Ya lo siento yo, ¿sí? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos está en 6, versículos 4 y 8. Si somos muertos con Él, ¿sí? ¿Sí? ¿Y este tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte es? ¿Es una separación? ¿Es una separación? A mí me gusta traer mis botes. Yo traigo mis botes, ¿vale? Entonces, la pregunta otra vez. ¿Estás muerto? ¿Muerta? ¿Ahora mismo? Con Cristo. Con Cristo. ¿En qué sentido? Pero que antes de creer en Cristo, ¿estabas muerto o muerta? Sí. En delitos y pecados. ¿Sí? Efesios capítulo 2, ¿no? Hablando de gentiles y judíos, dice, todos estábamos separados de Dios porque ofendemos a Dios, todos, en palabra, en hecho, todo. Ahora, ¿en qué sentido estamos muertos ahora con Cristo? ¿Vale? Entonces, Adán, es que no tenía otro, se me fundió cuando hice una dieta y, en fin. En Adán, todos mueren y todos tenemos la corrupción y nos vemos el uno al otro y vemos y sentimos el dolor de ello, ¿sí? Todos mueren. En Cristo, el versículo, ¿cuál es? Creo que tendría que seguir adelante, ¿verdad? Porque creo que llego a estos versículos. Os aseguro, hermanos, cada día muero. ¿Este es el mismo? Si somos muertos con Él. Oh, esto ya es de 2.0, 3.0 de nivel. Clase C3. No sé cuántas hay de esta catalán, de aprende catalán. Os aseguro, hermanos, cada día muero. ¿Esto es lo mismo que si somos muertos con Él? Esto es 1 Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección de entre los muertos, pero él está hablando de llevar el Evangelio y que cada día, dice, cada día muero. ¿Para qué? Para que los muertos puedan vivir. ¡Uah! No veas qué riqueza de usos de la palabra muerto, ¿no? Incluso usa la expresión que todo el mundo, bueno, hay mil ideas de qué quiere decir, el mío es correcto, evidentemente, ¿no?
dice, ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿No? ¿Por qué se bautizan por los muertos? Por cierto, la palabra bautismo, ¿cuál fue? Fue la anterior, ¿verdad? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo estamos hablando? Alguien ha dicho el Espíritu. ¿Ese es igual que bautizarse en agua? Pues mucho del cristianismo dice que sí, ¿vale? Por el acto de bautizarte, pues entonces ya también has muerto espiritualmente a la vieja vida y estás ya en Cristo, ¿no? Y por lo tanto, un poco de agüita en la cabecita del bebé o un poquito de agüita en la cabecita del adulto o lo que sea, sin haber habido ningún tipo de cambio de corazón de la persona hacia su pecado y hacia Cristo, pues ya está de camino. Esto suena, ¿no? ¿Os suena un poquito? No solamente es la Iglesia Católica Romana, sino la ortodoxa y también mucho del mundo evangélico, también, ¿vale? La palabra bautismo es la idea de identificación, ¿vale? Entonces, cuando fuimos identificados con Cristo, fue cuando nosotros comprendimos, oímos el Evangelio, creímos en nuestro corazón, que no es tan complicado como dicen los teólogos. Alguien lo estaba comentando. Ponen 4 niveles, incluso en latín ponían los títulos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de creer? ¿No? Digo, es que no es tan difícil, es mirar a la serpiente y decir, Señor, sálvame, porque tú puedes salvarme, tú eres el Hijo de Dios, Dios encarnado, que viniste a morir por mí en la cruz. Espero que lo hayas hecho, porque este primer versículo, esta primera frase, si no la tienes clara, y se pondrá a prueba si tienes clara esta idea, con las próximas frases. Porque en las próximas frases te vas a hacerte, yo he negado a Cristo. ¿Eso quiere decir qué? ¿Sí? ¿Que esto no ha ocurrido? Mira la serpiente, que la maldición en el poste, ¿sí? Y para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, que Jesús se hizo pecado por nosotros, ¿sí? El justo por los injustos, ¿sí? Se hizo maldición por nosotros. Seguimos con nuestro ejercicio. Vamos a ver. Entonces, cada día muero, ¿es lo mismo que si somos muertos con Él? No, porque si somos muertos con Él, se refiere ¿a qué? A un momento en el tiempo cuando tú miraste a la serpiente maldita, el Señor Jesús que se hizo pecado por nosotros, y creíste que Él te podía sanar y que Él te podía salvar. En ese momento moriste con Cristo y fuiste puesto en Él, en Cristo. Sí, pero hablaremos un poquito más de esto, un poquito. Pero aquí Pablo está diciendo, cada día muero. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues cuando cada mañana se levantaba, decía, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Lo mismo que hizo Jesús cuando fue a la cruz. ¿Sí? Dijo, no sea mi voluntad, más la tuya. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces es una cosa que tienes que hacer a veces cada día, cada momento, cuando te levantas, en cada momento de decir, Señor, yo quiero vivir como tú quieres y que tu vida se viva a través de mí. Y yo quiero, mi viejo yo, ahí muerto, pero no quiero mirarme a mí mismo, yo quiero mirarte a ti. Y esa es la fórmula para poder transformar. Y así podrá ser de utilidad para los demás, porque él estaba pensando en los demás. Porque el amor de Cristo le llenaba el corazón. ¿Sí? Así que si eso lo tenemos claro, pues estaremos mucho más claro que muchos teólogos. Vamos a ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Esto es lo mismo que si somos muertos con Él? ¿Sí? ¿Sí? Habla de nuestra relación. Estamos juntamente crucificados. ¿Sí? No está hablando si soy buena persona o si realmente me he dado cuenta del todo y lo estoy viviendo día a día. No, está hablando de un hecho real que ocurrió y que Dios hizo en mi vida porque yo sencillamente dije, Señor, sálvame. Nada más. No es ninguna obra. ¿Sí? Sencillamente, Señor, tú solo me puedes salvar. ¿Sí? Y eso es donde tú tienes que ir. Tienes que llegar a ese punto si no lo has hecho ya. ¿Sí?
reconocer en Cristo el único que te puede salvar. Y en ese momento pasas de muerte a muerte. Lo que pasa es que no te diste cuenta, porque Él te dio vida. Pero es una vida para servirle y para separarme de mi viejo yo y morir a mi viejo yo y vivir para Cristo, ¿sí? Y ese es el tipo de muerte que estamos hablando, ¿sí? Sí, ¿esto lo hicimos o no? A vosotros, aún estando nosotros, creo que sí, lo hablamos, ¿sí? Habéis muerto, este de Colosenses, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vale, habéis muerto. Esto es en la misma muerte que si somos muertos con Él. ¿Sí? ¿Vale? Habéis muerto. ¿Sí? Nos damos cuenta y tenemos que darnos... Es una vida continua de cultivar la comprensión de que ya me separo de lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que me enseñaron y las costumbres y las formas de hablar, las formas de pensar, la cultura que yo he recibido hasta ahora, y que el Señor me empiece a cultivar una nueva forma de vivir y de pensar ahora, ¿sí? Pero es de para toda la vida, esto. Pero darme cuenta de que eso ocurrió en un momento y a partir de entonces es irme dando cuenta de qué significa. Hay más, una más. La iglesia en Sardis, tienes nombre. ¿Nombre qué quería decir? ¿Nombre? Reputación. Su gloria. Tú tienes una gloria, ¿vale? Y te gusta, y tienes una dignidad, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, ¿vale? Entonces tú tienes una reputación. Proverbios habla de que una buena reputación es algo que hay que guardar, ¿sí? y cultivar. Bueno, aquí dice, tienes nombre, reputación de que vives y estás. Pero es una iglesia. La gente... A ver, ¿qué tipo de muerte es esto? Os dejo un momento para... Sí. Estás muerto. No eran creyentes. Todavía estaban muertos en sus delitos y pecados. No. Estaban en Cristo. La gente les veía que eran muy activa, que hacían muchas cosas, pero había una desconexión de comunión con el Señor Jesús. Ese versículo, he aquí estoy a la puerta y llamo, ¿suena? Que se usa mucho para evangelizar. Está fuera de contexto, vale, se puede aplicar, vale, no me voy a pelear con la gente, pero he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está la iglesia y dónde está Jesús? Jesús está fuera, ¿vale? En un sentido, ellos están muertos, ¿verdad? Porque están, igual que el hijo pródigo, están separados del Padre, pues en este caso están separados de su comunión con el Señor Jesús. Y sin el Señor Jesús, ¿qué hay? ¿Vale? ¿Qué hay? Estás viviendo la nueva vida, pero sin disfrutarla. No puedes disfrutar nada siendo rebelde y pensando que tú ya lo haces bien. ¿Vale? ¿Habéis visto qué riqueza de palabras con muerte? Y hay más. Ya no vamos a meternos más. Hay un capítulo muy hermoso y me gusta, me encanta enseñar a través de él, y me aclaró muchas cosas hace unos años. Es Efesios capítulo 1. No lo vamos a entretener aquí a enseñarlo, ni a explicarlo, mejor dicho. Pero me enseña el plan de Dios. Ahora, puede ser que entre nosotros tengamos diferencias de opinión. No pasa nada que vosotros diferáis de mí, yo tengo razón y vosotros no pasa nada. Y si queréis, después tenemos una conversación y yo te arreglo la mente y te lo pongo en orden, ¿vale? Pero si piensas un poquito diferente a lo que pienso yo, pues me encantaría charlar sobre por qué es. Y lo podemos hacer amigablemente. Pero el plan de Dios, el gran plan de Dios que empezó antes de la fundación del mundo, antes de que creara nada. El gran plan de Dios, de un Dios amoroso, que hace normas justas,
que no hace acepción de personas, y las normas son las mismas para todos y no cambian según tú vas de una casa a otra o un amigo que viene y te cambia las normas. Las normas son siempre las mismas, ¿sí? Dios estableció alguna cosa. Isaías dice, 42:1 dice que he aquí mi escogido, mi siervo, mi escogido. ¿Sí? Y esto lo repitió en la vida de Jesús varias veces, ¿verdad? Con su bautismo, en diferentes sitios, dijo, mi escogido, a él oíd. ¿Sí? Os voy a decir el gran plan de Dios así como lo comprendo. Resumido, sin abrir nuestras Biblias, en este punto. Antes de la fundación del mundo, el Padre, sabiendo todo, escogió a su Hijo. De hecho, su Hijo también se ofreció. He aquí yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Sí? Entonces el Padre le dio al Hijo una gracia. Y la gracia está descrita en varios pasajes. Por ejemplo, Salmo 2:8 dice, pídeme. ¿Cómo dice el versículo a los que tenéis? Y yo te daré las naciones como la herencia. Las naciones de este mundo. No vino Satanás a tentar al Señor Jesús y dijo, yo te daré todas estos imperios del mundo, yo te los daré si postrado me adorares. Pero esa era la promesa del Padre, que el Hijo de David reinaría en Jerusalén sobre esta tierra. Y Él es fiel a sus promesas, ¿sí? Y no da gato por liebre, ¿sí? Entonces Dios, ¿qué dice Hebreos también? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Es así que, ¿por qué no la leemos? ¿Alguien sabe a qué me refiero la referencia acerca de Jesús? A veces leemos los pasajes y nos lo pasamos por encima rápidamente. Dice Dios, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, ¿qué dice? De todo. Y por quien asimismo es el universo. Por lo tanto, el Padre predestinó a su escogido. Escuchad bien lo que estoy diciendo. Esto me hizo total sentido cuando lo comprendí, no es original conmigo. Dios predestinó a su escogido para que heredara todas las cosas. Este universo. Cuando Jesús colgaba en la cruz, Él estaba pagando con su sangre por este universo caído, ¿sí? Y por la raza humana. Aquí presente, los presentes, que somos descendientes de Adán y pecadores todos. Así que el Padre le regaló al Hijo, Hijo, si tú pasas por la cruz, si tú vences la cruz, yo te exaltaré y te regalaré todas las cosas. Y tendrás un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces el pacto de Dios era, por así decirlo, si quieres llamar un pacto, porque en ningún lado pone que es un pacto, pero lo que Dios, la promesa de Dios, y es fiel a esa promesa de que el Hijo va a reinar en esta misma tierra que le rechazó, ¿sí? Sobre la nación misma que le rechazó y sobre todas las naciones, ¿sí? Sobre todo y sobre Israel, ¿sí? ¿Qué dice de los creyentes? Los que están en Cristo pasan de estar en Adán, y Efesios 1, 13 y 14 nos dice cuándo una persona llega a estar en Cristo. ¿Sí? Efesios 1, 13 y 14. Y empieza con dos palabras. En Él. En Él, en Cristo,
En Cristo también vosotros, lo voy a decir, porque lo memorizamos en Moya, habiendo, ¿qué dice? Oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados, ¿vale? ¿Qué dice? Con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Esto no se comprendió muy bien al principio en el libro de Hechos, pero era un misterio, algo que Dios no había aclarado ni había revelado por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento, pero sí que lo reveló a través de los apóstoles y los profetas, dice en Efesios, de que en el seno de Israel iba a nacer una nueva vida que iba a incluir a todas las naciones, incluido Israel. Pregunta clave. Pero se han anulado las promesas y los pactos con Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus. No, Dios es fiel a sus promesas. Les ha castigado, pero también les bendecirán cuando ellos lloren y como nación les reciban, como su Mesías. ¿Vale? Pero una cosa que nunca se había imaginado es que en medio del seno de este pueblo de la promesa nacería, de la línea de la promesa, que es Jesús, un pueblo nuevo que estaría en Cristo y que serían sellados en Cristo. Y si algo está sellado con el poder del Espíritu Santo, ¿alguien le puede tocar? No le puede tocar. Está sellado en Cristo. Muchos teólogos rebaten esto, ¿vale? Pero eso es lo que dice, ¿sí? Estamos en Cristo, ¿sí? Y si Dios Padre no fuera lo fiel que es y se fuera atrás en su promesa, no sería nosotros, ¿verdad? Sería su propia gloria y su propia promesa que le hizo al Hijo, que pagó con su sangre, ¿sí? No sé, ni miré el reloj cuando empecé, así que tengo un problema. No sé qué hora empecé. Estas son las 3 que escogimos, diciendo que estas tienen que ver con estar en Cristo. Habla de estar sellados en Cristo, y es el gran plan glorioso del Padre para el Hijo, y nosotros participamos, al creer en Él, somos sellados en Él. Y somos hechos coherederos con Cristo. Y el Señor va a ir llenando. ¿Ya? Nosotros somos las primicias de lo que viene, ¿sí? Y nosotros ya estamos desposados. No estamos casados con Cristo, la Iglesia, estamos desposados. Y si entiendes el matrimonio judío, puedes entender el proceso, y hay unos paralelos muy, muy hermosos. Y pues nosotros somos la novia. Después vendrán todos los santos de antes y todos los santos de después, y serán el séquito, y todos seremos la novia, llamados la novia en general, ¿sí? O sea, será una gran hueste de salvos a través de los siglos. Y nadie me está ayudando y diciendo qué hora empecé. En fin, también viviremos con Él. Alargue su mano y coma viva para siempre. Esto también viviremos con Él. Por cierto, ¿viviremos? ¿Está hablando de ahora o del futuro? ¿Es una realidad presente ahora o futuro? Es un auristo. Pero está hablando de creyentes, ¿verdad? El auristo no tiene que ver con el pasado necesariamente, es una realidad, ¿vale? Eso es el concepto de auristo, es el pasado. Es un concepto pasado que se ha dejado atrás, ¿vale? También viviremos con Él. Bueno, vamos a ver. Viviremos con Él, es que hay una vida futura con Él, ¿sí? Hay una vida futura. De hecho, cuando lleguemos 2 frases para abajo, habla de reinaremos con Él. Habla de un futuro. Por lo tanto, ¿estamos reinando ahora? No. Reinaremos con Él. Depende. ¿De qué depende? Ya hablaremos. Alargue su mano, es igual viva para siempre con también viviremos con Él. ¿Ese tipo de vida? No.
también viviremos con Él. El que cree tiene vida eterna. ¿Este es el mismo que también viviremos con Él? Tiene vida eterna, pero aquí está hablando de vivirá con Él. Es un futuro para un creyente, no es el presente para el creyente. Yo tengo vida con Él ahora, sí, nueva vida, pero es una calidad de vida. ¿Tú estás resucitado todavía? ¿Te han transformado el cuerpo? Es que está hablando de la resurrección, ¿vale? Está hablando de la resurrección. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de vida. Yo creo que esta sí que está hablando de la vida futura, ¿sí? De la vida futura. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este sí, vivirá. La resurrección, vivirá, ¿sí? Podría ser en la vida que tenemos ya, pero es que no está hablando de la teología de Pablo, está hablando del futuro, de la resurrección, lo que vimos, yo soy la resurrección y la vida. También viviremos con Él. Si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Está hablando de la resurrección. Si Dios te separó de tu antigua vida porque te dio la vida eterna en Cristo Jesús, tú estás muerto a eso, tienes una nueva vida y participarás. Si estás predestinado en el escogido, estás escogido en Cristo para heredar todas las cosas y para resucitar. Vamos a empezar por ahí, para resucitar, según este versículo. Tú estás predestinado y predestinada para resucitar. Nada puede revocar eso. ¿Por qué? Porque los dones y los llamados de Dios son sin arrepentimiento o son irrevocables. ¿Sí? Irrevocables. No son revocables. ¿Vale? Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Está hablando acerca de la resurrección aquí, de los muertos? No. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Aquí está hablando de la resurrección? Sí. Sí, en Cristo sí. El que esté en Cristo será vivificado. Llegará la resurrección de los muertos, garantizado. Este versículo no tiene un condicionante más allá de que tú reconozcas que eres pecador y que Jesús puede salvarte. Todo lo demás el Señor te lo da en Cristo. ¿Sí? Tienes nombre de que vives, ya hemos dicho que este tiene que ver con la apariencia, que tienen una relación con el Señor vibrante y no lo tienen. ¿Sí? Esto pasa. Si esto pasó en tu vida, eso pasará en tu vida. Si el Señor te rescató de los muertos y te dejó muerto a la vieja vida, al viejo hombre, en Cristo, tú llegarás y estás predestinado a la resurrección. Dios te dio ese destino. Y hemos leído este versículo. Así que terminamos con esto, garantía. Al creer en Cristo, el Espíritu de Dios nos identifica con y sella en su Hijo, y así nuestra futura resurrección es segura. Es segura. Hay tantos creyentes que no tienen esta posición firmemente creída, porque este es el siguiente paso de la fe, creer y descansar en aquel. Es que los hijos que no están seguros de que sus padres les aman y que no les van a echar de su casa si se portan mal, no pueden prosperar. Tenemos que podernos arraigar y descansar en la fidelidad de Dios y en este caso el perro. Nosotros nos descansamos en el hecho de lo que Él hizo por nosotros y descansar. Oh, que todos pudiéramos tener y pudiéramos dar este tipo de mensaje que son las buenas noticias, el meollo, que no solamente es para ahora, sino para la vida que viene. Resurrección y ya veremos lo que habla de reinar con Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por estas frases
que cada uno tenga claro su relación contigo, que tus promesas son una gracia y la das a todo aquel que cree. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.